Hemos naturalizado y hemos aceptado como sociedad que alguien va a tener que morir en cada operación salida o al final del año va a haber una estadística de la DGT que les van a decir que X personas han perdido la vida en la carretera. ¿Por qué ocurre esto? Si pusiéramos todos los fallecidos juntos de cada año en tráfico, obtendríamos que son 7 aviones de la famosa marca de aerolíneas que cayeran de golpe y fallecieran todos los pasajeros. Ahí entenderíamos que tenemos un problema social, que eso no lo podemos permitir. Y sin embargo, como son personas diseminadas en el mapa, cada día fallecen 3 personas y encima si a mí no me ha tocado, se naturaliza. Los datos actuales son claros, son las distracciones la primera causa de siniestralidad. En primer lugar, tenemos el teléfono móvil, es un nuevo elemento en la conducción en los últimos años que, por desgracia, se ha potenciado, ha aumentado. Cada día vemos en la calle cuantísimos conductores y también peatones van con el teléfono móvil y yo diría que esta es la causa. O sea, principalmente son las distracciones y si de eso hablamos, sería el teléfono móvil. Necesitamos personas formadas que conduzcan de forma segura. Necesitamos psicólogos que puedan atender a las víctimas, ya sea en el momento del siniestro como un proceso posterior. Y necesitamos campañas de información y de formación que haga llegar a la población en lo que se está trabajando. De poco sirve que estemos investigando, trabajando o iniciando cambios si después se queda en un cajón, no llega a la población y nadie entiende qué está sucediendo. Creo que se debería incidir muchísimo más en hacer llegar a la población cuál es la información en la que se está trabajando y dar una explicación de por qué se hace lo que se hace. Es importante conocer cuál es la consecuencia de un siniestro, ya sea tanto a nivel directo como a nivel de víctimas indirectas, a nivel físico, a nivel social, a nivel psicológico, económico, espiritual, laboral. Creo que la realidad va por delante tanto de la normativa como de la educación. Normalmente la realidad nos adelanta, ¿verdad? No podemos hablar de educación si no hablamos de valores. Valores por el respeto a la vida, valores por el respeto hacia los demás, la libertad, tanto de la libertad de la vida, la libertad de circulación, y el respeto, es que son valores fundamentales. Vivimos actualmente con un problema de salud pública, es un problema de salud pública que podemos atajarlo con educación, entonces diría que el sistema educativo y político debería estar unido para esto. Y como tercera diría que es imprescindible la concienciación familiar. De nada sirve educar, por ejemplo, a niños si luego en casa ese padre, esa madre, esa abuela no refuerza lo aprendido en el cole. Podemos encontrar a personas que han perdido el permiso tanto por uso de alcohol y de drogas, y este grupo lo podríamos incluso dividir en dos, que sería por una parte un estado psicológico transitorio, ¿no?, debido al alcohol o la droga, o una adicción. Pongamos en lugar de una persona que ha salido un sábado de fiesta, ha consumido cualquier bebida alcohólica o incluso alguna sustancia, está bajo un estado transitorio de salud psicológica, física, en un control le quitan el permiso de conducir. Suele ser un perfil bastante abundante, aunque también tenemos personas que tienen una adicción. Y como último grupo, yo diría quizá el más reducido, personas con variables alteradas de personalidad. No es posible que una persona que tenga un problema real de salud debido a una adicción pueda recuperar su permiso sin haber pasado por un procedimiento, ¿no? Por lo tanto, bajo mi punto de vista, deberíamos de trabajar en que estas personas sean detectadas. Tú tienes una adicción al alcohol o a las drogas, que te detecte tu médico, psiquiatra, psicólogo en la sanidad pública, y de esta forma empezar un proceso de rehabilitación, y cuando esta persona de verdad haya sido rehabilitada, ya después podemos darle un curso y ya podrá obtener su permiso de conducir. Un estado de ansiedad hace que cambie tu percepción sobre la carretera, hace que tardes más en reaccionar, que tus reflejos cambien, que tu mente no esté presente en lo que tiene que estar y al final una peor toma de decisiones. La mejora tecnológica tiene que ir acompañada de una explicación. De nada sirve que me den un vehículo mucho más potente y mucho mejor tecnológicamente, más avanzado, si a mí no me explican cómo funciona. Al revés, genera en muchos casos, y no solo en gente de avanzada edad, sino también en personas más jóvenes, genera un estrés tecnológico que lo que hace al final es
poco favorece la conducción, ¿no? Porque también se ha visto que con un vehículo mucho más antiguo se guardan más las precauciones. Por lo tanto, un coche más tecnológico y mucho más seguro a nivel máquina no tiene por qué ser un coche mucho más seguro a nivel conducta humana. Al aumentar mi sensación de seguridad, baja mi percepción del riesgo, asumo más riesgo y por lo tanto la posibilidad de un siniestro es mayor. Tenemos más de 2.000 centros de reconocimiento de conductores repartidos por todo el mapa en España y creo que deberíamos darle una vuelta, creo que deberíamos utilizarlos como centros de referencia donde no solo las personas van a evaluar sus condiciones psicofísicas, que así se trata ahora mismo, sino que podríamos tratar de que sean centros en los que hayan unos especialistas, tanto médicos como psicológicos, en tráfico y seguridad vial, donde en cualquier circunstancia que el ciudadano necesite una información respecto al tema de tráfico, pueda recurrir. Las víctimas indirectas tienen un peor pronóstico, tanto físico como psicológico, que las víctimas directas. ¿Por qué ocurre esto? Si lo pensamos bien, si una persona tiene un siniestro de tráfico grave, con una lesión grave, va a un hospital y puede estar recuperándose entre 7 8 meses con un equipo de médicos, de psicólogos, fisioterapeutas, rehabilitadores, va a tener una atención integral que el objetivo es recuperar un estado óptimo, ¿no? Que pueda recuperar su vida de la mejor forma posible. Creo que en esto el sistema sanitario funciona muy bien, pero por otra parte tenemos las víctimas indirectas, es decir, ¿qué pasa con aquellos padres, madres, hermanos, familiares de esa víctima directa? Porque estos no van a ningún sitio, no van a ningún hospital, no tienen equipo de psicólogos que les ayuden y por lo tanto aquí viene el problema. Al no tener ningún tipo de ayuda más que las que ellos se puedan buscar, no se les ofrece nada, por lo tanto un peor pronóstico. Así aparecía que el 85% de las víctimas decían que el accidente de tráfico había sido el peor acontecimiento de su vida. Entre ellos podíamos encontrar trastornos de ansiedad, trastornos depresivos. Aparecía que las víctimas indirectas presentaban mayor ideación suicida. Tenemos que mirar mucho, por ejemplo, a Suecia con el tema de la seguridad vial infantil, con el tema de la contramarcha. Sería interesantísimo copiar ese modelo aquí. Creo que se llevan muchos años haciendo presión social de alguna parte, asociaciones y demás, gente muy interesada en que esto cambiara. Por ejemplo, en Latinoamérica existen, por ejemplo, en Colombia existe alguna oficina de atención a las víctimas que aquí deberíamos copiar. Se intentó en algún momento, no funcionó, pero sería muy interesante crear oficinas a nivel ayuntamientos, por ejemplo, o a nivel Dirección General de Tráfico, oficina de atención a las víctimas. Eso España también debe de aprender. Hay algunas víctimas a nivel religioso, espiritual, como lo queramos, creencias, como lo queramos llamar, en el que eran practicantes y dejan de serlo. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, en el caso de algunas madres han perdido un hijo y consideran que si Dios existiera, su hijo continuaría aquí. Sin embargo, encontramos la parte contraria, personas que no eran creyentes, que no tenían una espiritualidad, que no eran practicantes de una religión y que después de tener este siniestro de tráfico y perder un familiar, se aferran, ¿no? O utilizan esta herramienta para, de alguna forma, aspirar a que algún día van a reencontrarse con ese familiar. A nivel psicológico creo que es una herramienta útil, si así la persona lo cree o lo utiliza, puede ser muy positivo porque al final es una forma de encauzar el duelo. Es interesante diferenciar la formación de la educación vial, ya que la formación vial hace referencia más a lo que hacemos en las autoescuelas, ¿no? Que es formar en normas, formar en aprender a manejar la máquina, y sin embargo la educación vial hace referencia a esa parte educativa, de valores, de entender, además de entender el porqué de las normas, ¿no? De nada sirve que me expliquen en la autoescuela que en esta vía debo circular a 50 km/h si no entiendo ni siquiera por qué. Es la educación vial la que me estaría dando una explicación para que yo pueda integrarla, entenderla y por lo tanto luego actuar en consecuencia.